Bienvenida, Mi, Gloria. mi tractor, como te digo, un tractor. Bárbara, ganas con todos. Bien, qué bien. estamos felices de tenerte acá. Voy ahorita un momento a empezar la transmisión en vivo. Ok, Y ¿cómo se llama? Y bueno, acá tengo para darte la bienvenida, contarles quién eres, qué andas haciendo por acá. Dame un segundo que empieza la transmisión ok. en directo en Facebook. Ahí voy. Ok, empezamos con la transmisión en vivo. Gloria, buenas tardes, bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte en nuestros foros, en nuestros conversatorios, nuestra primera cumbre virtual de Foros Montessori. Quiero contarles un poquito quién es Gloria, para que las personas que la conocen sepan quién es. Tuve el gusto, la fortuna, la maravilla de conocerla hace 32 años, Gloria. No sé. Sí, Pero bueno, no sé, más de 30 años, eso sí estoy segura. Ella en aquel sí. tiempo coordinaba el centro de entrenamiento donde yo me formaba como guía Montessori. Este, Ella antropóloga, guía Montessori, su esposo filósofo también, y los dos fueron parte de mi formación como guía Montessori. Y después, con la belleza que tiene Montessori, nos unió y hemos seguido muy de cerca desde entonces. Gloria, además de ser guía Montessori, de ser antropóloga, es artista, pinta, es maestra de yoga. Y bueno, hace muchas cosas, muchas cosas, pero creo que tiene una riqueza particular que en una de mis preguntas la voy a abordar. Y es que tuvo muchísimo contacto con la señora Hanrat. Tuvo una experiencia muy cercana con la señora Hanrat. Llegaba, era hospedada en su casa. Ahorita Gloria nos contará quién es la señora Hanrat y por qué la menciono. Para mí ha sido un privilegio estar cerca de ella. Es una mujer que no sabe, pero fue elemental en mi vida. Cuando sus clases, su presencia marcó un antes y un después, y fui encontrando el sentido de mi vida y fui quedándome, ya estaba aquí apoyándonos, apoyándome a mí y a mi familia. Gloria, bienvenida. Es un honor tenerte aquí. Lili, siempre oigo tus palabras y digo, ay, ¿cómo exagera esta mujer? Pero sí, sí, hemos tenido una relación de tantísimos años y de tanto cariño y de tanto rebotar ideas y aprender una de la otra. Y sí, fuiste un hallazgo, definitivamente, en esos años de, pues, de que me tocaba ser la maestra, ¿verdad? Pero vi tu inteligencia, vi tu capacidad, lo pude vislumbrar y dije, no, pues es que hubiera muchas Lilis de Aro en Montessori y el mundo estaría, bueno, tú sigues jalando, o sea, pues sí, yo creo que a través de tu trabajo te sigues replicando, multiplicando, contagiando toda esta energía, todo este impulso, todo este sentido de vida. Y pues te agradezco igualmente que nos hemos acompañado tantos años. Muy bien, Gloria. La primera pregunta que tengo preparada para ti es, ¿llegaste a Montessori como mamá o antes de ser mamá ya te habías acercado a conocer la filosofía Montessori? ¿Cómo fue que llegaste a Montessori? Híjole, fíjate que en mi historia de vida fui una niña, ¿cómo decirte? Libre entre comillas, muy, quizá un poco caprichosa, un poco impositiva. Me tocó convivir y vivir con mis abuelos. Mis abuelos luego lo decimos en broma entre familia, ¿verdad? Pero me echaron a perder. Entonces, si yo decía, pues llegó el momento en que yo tenía que ir al kinder, pero yo decía, oh, no voy. Y ellos decían, está bien, entonces no pasaba nada. Y me dieron mucho espacio y mucha posibilidad pues de expresarme como niña. No estaba yo bajo con mis papás sí, porque éramos 5 hijas mujeres, entonces ahí pasaba yo a formar parte de la tropa, ¿verdad? Pero con mis abuelos era yo
la niña especial, la muñequita, y además abuelos y bisabuela. Entonces, bueno, fue todo un caer en un mundo maravilloso de cariño, pues yo no sé qué tanto, no se hablaba de tantas cosas educativas, ¿verdad? Pero sí de respeto, de contemplación de ellas hacia mí, de que yo decía cualquier chistosada y ellas lo celebraban tantísimo, y había veces que no eran tan chistosadas, eran pasadas de tueste, y ellas lo celebraban, y bueno, venía todo un alboroto ahí familiar de cómo consentían a esta criatura, ¿no? Entonces, eso me dio a mí en la primera infancia mucho espacio, ¿no? Que no era lo tradicional. Claro. Lo tradicional era que uno se portaba y marchaba uno conforme a toda la serie de niños que tenían los papás, que eran muchos en aquel entonces. Luego, no fue una niña conforme en la escuela tradicional. El primero, el segundo de primaria fue irregular. Les conté alguna vez a mis hijos, mi abuela, con tal de que yo me animara un poquito más a que la escuela, me hacía la tarea con la mano izquierda y me mandaba con la libretita para que yo sintiera que no, porque yo no tenía mucho interés en eso, yo quería hacer otras cosas, y ella me empujaba un poco. Entonces, como que no tuve una infancia así como muy, digamos que muy normalita. Sí, fui muy consentida, fui muy apapachada, con una abuela con un sentido del humor lo máximo, y ella me enseñó muchísimas cosas, como aprender a leer y escribir. Y entonces, pues, fue, digamos que mi primera maestra fue quizá mi abuela. Y después, ya en secundaria, en prepa, fui muy inquieta, también tuve mis episodios de expulsión y de... No me hallaba yo, la verdad. En una educación tradicional fui pasando, en la prepa tuve más problemas, ya me sentía yo, fui lectora, tuve a los 9 años hepatitis de infantil, y me llevaron libros de cuentos, y entonces ahí me prendió el leer y el llenarme de historias y de imaginación, y eso me dio como un impulso todavía más en esta inquietud, y siempre he sido lectora. Entonces, yo pienso que una persona que es lectora ya tiene una puerta, un portón abierto, ¿verdad? Así Entra es. al mundo de los libros, y te podría yo decir que hace poquito eh, leí a Irene Vallejo, El infinito en un junco, y creo que es un libro que no debe de dejarse de leer, porque es la historia de los libros. Y es un libro también de aventuras, y de aventura de la inteligencia humana, y de cómo se transmite el conocimiento. Entonces, esa capacidad desde chica de desarrollar los momentos, fíjate, nazco en Tabasco, es muy caluroso, y ahora todavía más, pero no, la gente no se está muy quieta porque el calor no te permite estar muy quieta. Pero, sin embargo, mis momentos de lectura, y hasta era yo regañada, ¿y qué haces ahí leyendo? ¿Y qué haces ahí sentada, verdad? Y a mí eso, pues, me inquietaba. Si ya era inquieta y me sacaban de los momentos de tranquilidad, pues eso como que todavía me destanteaba más. Pero definitivamente la lectura me marcó, y luego usé unos lentototes, porque yo creo que pues no estaba yo preparada para maduradamente, neurológicamente, para tanto libro, pero se me fue haciendo miopía, y eso me hizo, no sé, fueron cosas que me fueron pasando en la vida. Cuando llego, definitivamente no estuve conforme nunca con la escuela tradicional, y cuando llego a universidad, que estudié filosofía, también ahí fue donde conocí a Alberto, mi esposo, eh, me encontré al doctor Mansur Curi, que era el director de la carrera de filosofía. Yo había entrado a Derecho. La carrera de Derecho me pareció garrafal, o sea, fuimos a tribunales, aquello me pareció tan violento y tal. Y dije, no, y me cambio por mis pistolas, ¿eh? Me cambio de carrera y me voy a filosofía. Y en filosofía me dicen, no, usted tiene que hacer todo un trámite, pero yo ya me había cambiado. Y el director me dijo, tú no te apures, tú síguele en filosofía y ya vamos viendo cómo se hacen los trámites, ¿no? Y este era un doctor en filosofía, una eminencia, daba unas clases que se le atiborraban de gente que lo escuchaba de oyentes, y a mí me tocó en 2 materias por lo menos de estética que fuera mi maestro
personal en un cubículo de adentro de las oficinas, porque no había más público para esa materia y yo tenía que llevarla y a él me lo asignaron de maestro. Y entonces, pues me preguntó también, ¿y tú cómo veniste a dar a filosofía, verdad? Y ya le platiqué y me dijo, mira, hay un sistema, porque mis hijos, hay un sistema que se llama Montessori. Y es muy Ajá. diferente. Y creo que a ti te convendría, pues, averiguar qué es Montessori. Ay, se me abrió ahí una puertita. Montessori es una palabra italiana, X, Bruno, Ajá. y Bruno. y entonces llaman al Lulo o a alguien. Bueno, Ya, ya. entonces, ok. Y entonces, pues bueno, ahí quedó. Yo termino mi carrera de filosofía y con muchísimas lecturas. Yo creo que fue una carrera donde había que leer tanto que quedé un poco saturada de tanta información, tantos conocimientos y también como estudiar que en Montessori ni en ningún, perdón, en la escuela tradicional no se ve así, pero este hilo de la historia, ¿verdad? La línea de la historia para entender desde dónde viene la filosofía y las etapas clásica y luego medieval y luego renacimiento y luego época moderna y ya contemporáneos. Entonces, por lo menos tener así como una visión periférica y, y bueno, pasa el tiempo y luego todavía vivimos en México, nace mi primera hija y definitivamente yo quiero estudiar algo que no sea Montessori para no darle la escuela tradicional. Y son coyunturas, fechas claves. Nos vamos a la Ciudad de México y yo entro al centro de entrenamiento de Jazz Montessori que estaba en la Ciudad de México y ahí María, mi hija, entraba a la casa de niños, a la cuarto de bebés porque estaba muy chiquita y yo hago Montessori. Y fue el temblor, no se me puede olvidar porque fue el temblor del 11 de septiembre del 85. Ajá. Y pues hay que salir corriendo, ¿verdad? Y entonces era para dónde nos vamos y mi esposo de Torreón, venimos acá a Torreón y mi hija chiquita pues tiene a un Montessori también y yo ya me involucro más en las actividades acá de Montessori, ya saco mi diploma Montessori y ya estoy trabajando y de ahí me sigo. Y bueno, hasta que nos topamos acá con el centro de Jazz Montessori, porque una de las situaciones de los Montessoris es que las guías son jóvenes, empiezan sus grupos jóvenes, pero pues luego se casan y luego se embarazan y entonces siempre hay escasez de refuerzos, de cuadros, de gente entrenada y ahí me involucré con el entrenamiento. Y como yo tenía mi licenciatura y ya había trabajado dando también clases en la universidad y todo eso, bueno, pues, y ahí es donde nos topamos. Y si tenemos 33 años, porque son los años que tiene David, mi hijo más chico, Era un que bebé yo cuando. llegaba a dar clases y dando pecho casi, ¿verdad? Sí, Ahí en sí, la sí, clase. exacto. Y a ustedes les tocó también, ahí te va el chiquillo y le Sí, seguimos por acá y clases de sí, todo, de arte, de movimiento, de sí. filosofía y Historia todos de los la cultura, de historia del historia de la cultura. arte, Sí, filosofía, antropología filosófica, filosofía del sí. hombre. A mí como entrenadora me dio como que yo tenía mucho interés en que las alumnas, las chicas que estaban en la flor de la juventud divina, ¿verdad? De toda esa edad es tan preciosa, que tuvieran un poco más de formación humanista, que no nada más se fueran con los materiales sino que tuvieran una visión más amplia de la cultura y que ofrecieran al niño pues no solamente la presentación, sino un sentido realmente de la cultura. Y pues aquí podemos, pues no sé qué preguntas más vayas a hacer, Sí, pero tengo más sí, preguntas que hacerte. este, sí. ¿Influyó Montessori en tu dinámica familiar, en ustedes como familia? ¿Todos tus hijos fueron a Montessori? ¿Hicieron cambios en su rutina? ¿Cómo se integró esto? O sea, Mira, ¿cómo? yo no te puedo hablar de orden en mi familia. Pues, tú nos conoces, ¿verdad? Todos somos muy individuales. Todos nos manifestamos muy en nuestra personalidad. El papá, la mamá y los tres hijos somos diferentes personalidades y nos expresamos. Entonces, orden, lo que se dice orden no hay. Nos queremos mucho, nos frecuentamos mucho,
pero cada quien le hace a su modo y hemos respetado eso. Hemos tenido nuestros encuentros y desencuentros. Aquí seguimos más o menos. Hemos visto el desarrollo ya de los hijos que ya son adultos. A mí me ha costado cierto trabajo quitarme de encima de estar viendo como mamá y de ya, ahorita ya es otro momento, ya es otra etapa. Colaboro mucho con mis nietas porque fueron gemelas y entonces sí el trabajo ha sido pesado para los papás y trato de echar el hombro, pero ya estamos en otra etapa y ya definitivamente sí el ser Montessori, sí. Cuando fueron pequeños, en esa parte en la que tú estás coordinando el centro de guías, están tus Sí. hijos pequeños en colegio, ¿fue difícil llevarlo? O sea, ¿era difícil lidiar con la maternidad, el entrenamiento, Fíjate que poner orden en la casa, porque eran chicos, porque ahora grandes, pues ya definieron las personalidades, ¿no? sí, pues mira, ahora veo para atrás y pregunto, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hicimos? O sea, sobrevivimos. Sí, muchas cuestiones internas de cada quien, porque cada quien tiene su propia historia y luego la historia de familia, ¿verdad? Cada quien con su temperamento y esto. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba trabajar, pero con mis niños chiquitos llegó el momento en que tuve que definir si seguir trabajando o no, aunque tenía yo la preparación, aunque yo me sentía acá Juan Camaney, ¿verdad? Pero la demanda de los niños pequeños es muy fuerte y no solamente les das la vida, sino les das tu vida, ¿no? Y entonces pues tienes que hacer una apuesta a que vas sacrificando cierto terreno personal. Ojalá que nunca se le olvide a uno seguir con esas semillas internas de la filosofía y el arte, pero en ese momento no había tanta energía para tanto. O crías o te dedicas a la profesión o necesitas ciertas redes de apoyo. Yo no tuve ni suegras, ni cuñadas, ni familia cerca de mi familia propia, como para decir, ahí te dejo al niño, me voy al cine. Deja tú a trabajar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, sí, nos tocó Alberto, su papá muy viejito, pues había que atender a otra persona mayor. Entonces, estábamos como más cargados de cuidados a los demás y entonces era el vivir el día a día. Por ejemplo, los horarios, ahora veo los horarios que son un poquito más flexibles con las nietas ahora, pueden entrar 8:30 y si se atrasan pueden hablar por teléfono y los reciben y así. Antes no. Allá no, era 8 de la mañana y entonces el trayecto yo me tenía que levantar a las 6:30, a sacarlos en invierno fue dificilísimo, o sea, bebé, niños que tenía yo que dejar vestidos para que ya no tuvieran que desempijamarse y ponerse ropa porque hacía mucho frío y entonces, o sea, inventamos cada cosa rara, ¿no? Entonces dormían con ropa. pero así le hacíamos Lili, así teníamos que Claro, no, teníamos que ir como encontrando la forma de ir como sobreviviendo, ¿no? Y bueno, sobreviviendo. sí, porque a mí lo que me interesa que como hay cosas que a veces lo decía ayer, es el martes, lo decía Esther, que la estaba entrevistando, decía Esther, es que hay cosas que no decimos porque hemos normalizado callarnos y solamente como hablar de las cosas que creemos que siempre van a estar bien o que está bien para los oídos de todos, pero a veces no estamos tan bien como mamás porque hay muchas cosas pasando también con nosotros mismos como personas, como Claro. mujeres, como humanos, ¿no? Sí, Entonces, claro, ¿no? Bueno, ¿y qué te puedo decir? Está uno en ciclos hormonales, en el pendiente de no vaya a venir otro embarazo, y entonces pues más cargas y más, y sí. la cuestión profesional se va quedando un poco como atrasada, en fin, cuando uno tiene cierta preparación, y a veces hasta me lo reclamaron, ¿verdad? Que se vuelve uno más complicada, más compleja. Pues sí, ni Claro, modo. así Sí, es, así pasa. sí, no te puedes quedar en lo básico, ¿verdad? Te vas Así es, haciendo más así es. complejo. Y pues hay temas internos que resolver, te fijas más en el cuidado de sí mismo, que ojalá nunca se abandonara, pero la mamá está al cuidado de los niños y entonces uno va en la lista
pues ¿cuántos niños son? 4, vas en el quinto, si llegas, ¿no? Ujú, O sea, ujú, si no claro, vuelves a empezar al 1 y así nunca, es, ¿y cuándo llegas, verdad? así es. Y sí, y Sí. bueno, más o menos a los 40 y tantos, y esto yo lo he estudiado en mí misma y también en la observación que he hecho porque he sido maestra de más cosas, ¿verdad? De yoga y eso, pero hay un quiebre de salud, hay un cambio hormonal, hay una situación de readaptación en las mujeres a los 40 y tantos, que empieza ya su ciclo de menopausia, y vienen enfermedades, vienen desajustes, vienen a resoluciones familiares, ya los hijos ya no están tan pequeños, entonces hay quizá espacios de más libertad, pero quizá más confusión. En fin, tiene uno que lidiar con tanta situación. Los hijos adolescentes, yo no sé, Diosito, en el diseño, por qué puso la adolescencia de los hijos y la menopausia muy cerquita, la de la mamá, pero son pasos muy difíciles y que hay que tomar ciertas decisiones de dejar a los hijos independientes y Claro. voltearse a ver a uno mismo, pero también esa culpabilidad de cuando trabajaba uno y el niño estaba chiquito, bueno, cuando está uno de menopausia y los hijos adolescentes también, lo dejo, no lo dejo, me encargo, no los volteo a ver, si los Sí, volteo a claro, ver, el claro, claro. jaloneo, ¿no? Llegan a la hora que les dije, los voy a recoger, tiene 15 años, ¿cómo va a andar en la calle solo, ¿no? Bueno, todo eso va uno rodando yo creo que entre menos estructurado esté uno, menos se quiebra uno. Entre más fluido, pues ahí va rodando, ¿verdad? Y ellos te van enseñando, va uno siempre, ahora es una de mis, quizá porque ya estoy más viejita, pero es una de mis conclusiones de que la educación no se termina, ¿eh? La educación sigue uno, pues, aprendiendo nuevas cosas y que esta edad ya de adulto mayor, ya tengo 65, uy, ofrece unas lecciones primorosas, Claro. primorosas. Entonces, a la edad mayor no hay que sacarle, al contrario, hay que tener actitud como para aprender, seguir Muy bien. aprendiendo. Sí. Gloria, quiero llegar al punto que no quiero que se acabe esta entrevista sin que nos cuentes. Quiero que nos cuentes quién fue la señora Hanrat, para los que no sepan, y qué de las enseñanzas de la señora Hanrat te gustaría como compartirnos. Es que tienes tantas anécdotas con ella que yo dije, algún día tengo que hacer una entrevista para quién fue la señora Hanrat, cuéntanos, y cómo la conociste. ¿Y qué nos quieres compartir como desde lo que... Mira, cuando yo llego al centro de guías Montessori, la señora Hanrat había sido despedida o despachada o ya jubilada porque ya estaba viejita y pues tenía su carácter y controlaba muchísimo la formación y todo, pero pues ya venían nuevas generaciones y ya hubo un reemplazo. Y a ella le quedó cierta, así como que no Recelo. sé, si no quedó conforme como fue su salida y ella todavía con esta gana de seguir trabajando y de seguir, pues ya no entrenando, porque ya no era de cuestiones de Montessori, pero sí abriendo como mentes, ¿verdad? Órale, ¿no? Hay más universo. Y cuando se abre el Centro de Guías Montessori aquí en Torreón, se le invitó, y yo es donde tengo contacto con ella, se le invita a venir pues ya como veterana y como con toda la experiencia del Montessori. ¿Mujer Y holandesa? ¿Mujer es de Holanda? mujer holandesa con una discapacidad desde muy joven en sus caderas, entonces se manejaba con 2 bastones, con un temple muy fuerte y siempre algo, o sea, como su incapacidad, pero también su dependencia, pero también su afirmación de yo puedo y nada más lo que necesito y poquito, y o sea, como una fortaleza interna. Y entonces viene para acá a Torreón y pues en un hotel sola, pues no, con compañía, pero pues entonces ya son 2 pasajes de avión, Entonces yo con panza todavía, con embarazo del tercer hijo, digo, pues en mi casa yo tengo una habitación, tiene baño completo, ahí la podemos hospedar y pues el tiempo que venga,
pues claro, yo me encargo de llevar, pues yo era la directora, entonces yo me encargo de llevarla Claro. de Entonces, la señora Hanrat fue directora del Centro de Entrenamiento de Guías en México. En México, pero muchos años. Ella Pero ella fundó se formó, pero ella ¿dónde se formó? Ella se forma con María Montessori, fue de las últimas generaciones de María Montessori, no sé si de las últimas, pero sí, digo, ella se forma en Holanda con María Montessori, la conoció, estuvo en el medio, porque Montessori fue en Europa una revolución. Sí, digo, no tengo que contar la historia de María Montessori, pero es que cuando María Montessori empieza no había ni un tenedorcito para un niño, ni una sillita, ni una toallita, ni una mesita, ni nada, ¿verdad? Montessori trae como un cambio de mentalidades y de nuevas generaciones con la palabra libertad también, ¿verdad? Las generaciones de una mujer que ya era profesionista en un medio que estaba totalmente dominado por los hombres. En fin, María Montessori es una visionaria y una revolucionaria tremenda, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, pues ella, esta señora, pues sí, habrá nacido por 1914, o sea, esta Cato viene ya una señora mayor, ¿no? Cato Hanrat escribe el libro para el niño del mañana. Yo tengo muchos recuerdos de ella de niña, porque ella observaba el colegio donde yo estaba de niña, el colegio Montessori. Yo recuerdo a esa mujer con estos dos bastones, con esa espalda recta caminando y luego verla sentada en los ambientes con un cuaderno y con una voz y una con supervisión muy sí, una puntual. presencia que Sí. impactaba, o sea, pero además yo la recuerdo yo de niña, viéndolo observar a las guías en el colegio donde yo estaba de niña, y luego me toca en el entrenamiento acá. Sí, y ella era muy poco concesiva, si alguien le decía no estoy de acuerdo, ella contestaba no me importa. O sea, punto, ¿no? No venimos a estar de acuerdo. Yo traigo un mensaje o traigo una manera, nos vamos a averiguar sus vidas personales aquí en estas juntas de papás. Era muy dura, muy dura, ¿no? Entonces, no a todo el mundo le caía bien, ¿eh? Bueno, pero ella llega aquí a la casa y pues ve aquí mi familia que te digo que era rodante, no era tan... y nos conoce y yo preparaba para que ella estuviera, pues tenía yo mi puesto de trabajo así como que, ay, como con ganas de que de verdad salieran todas las cosas muy bien y que ella estuviera contenta para que nos apoyara más y tal. Entonces, pues le hicimos un ambiente aquí familiar que le gustó. Entonces ya cuando la invitaban a cenar, las maestras y todo, decían, no voy, se quedaba aquí en la casa porque platicábamos de filosofía y de arte y una casa llena de libros aquí y entonces ella se sentía, la puse en la biblioteca, le adaptamos ahí su cama alta porque ella necesitaba para poderse sentar con sus dos piernas rígidas. Le pusimos doble colchón, duro como ella lo pidió, en fin. Entonces ella rodeada de libros, y se encontró pues libros de Nietzsche y agarró, yo leo Nietzsche, ¿no? Ya con Alberto, mi marido, y pues ya no se quería ir a hablar de Montessori con las señoras de acá de Torreón. Claro, bueno, claro. Y pues tenía para 10 días y se quedó 20. Hicimos realmente una amistad muy linda y puedo considerar que ella fue mi mentora en cuestiones de Montessori, pero también en cuestiones de educación y en cuestiones de vida, ¿sí? Porque traía una experiencia tan rica de vida. Entonces, luego lo que pasó es que, como no se quería ella ir a cenar, yo invitaba a las del Montessori a que vinieran a cenar acá, y aquí se armaban las chorchas, ¿verdad? Pero las conversaciones. Y luego quiso regresar, y luego yo fui a su casa varias veces pues a recibir realmente sus pláticas en la intimidad de su casa. Tenía una casita en Coajimalpa, chiquita, y luego fui a sus talleres que ella organizaba para sus guías Montessori del pasado. Volví a hacer talleres de sensibilización, de arte. Pero ¿cómo ella daba sensibilización así con las
Sí, mira, también vino a dar acá uno de sus ayudantes, Sí, me acuerdo, Esteban. Me dio Esteban clases a Toscano mí. Sí, también, sí, ¿te sí, sí, acuerdas? Que Esteban daba unas Toscano. Sí, 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 padrísimas. maravillosa, sí, sí, sí. También, pues no teníamos en el centro de guías, no había dinero para pagar hoteles y desayunos ni nada. Entonces, pues pásele aquí y aquí compartimos pan y la sal, ¿verdad? Y entonces Esteban también estuvo por aquí. Entonces, sí, tenía un equipo de gente que la apoyaba bien y se organizaban en Querétaro los talleres. Y íbamos 3, 4 días de hotel, o sea, se trataba de hacerlo, pues si no llevabas compañera, te tocaba alguien de fuera y compartías la habitación y pues había desayuno, comida, o sea, te preparaban el paquete para poderte retirar. Y los talleres con ella, pues mucho era de mantenerse en silencio. Imagínate a este pueblo mexicano en silencio, ¿verdad? Entonces, sentadas todas en círculo, como si hiciéramos el círculo de guías Montessori con los niños, todas sentadas y ya sentadas. Y aquello no empezaba, y no empezaba. Pasaba 15 minutos, 20 minutos, cuchicheos, cha, 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 y así. Y esa sensación de presión, de necesitar estar todos callados nos enseñó muchísimo. Mucho, después lo capté, pero esa era la lección, ¿eh? Apacíguate, ¿no? Estar en silencio. Estar en silencio, apacíguate, disfruta el momento, estás en un grupo, o sea, era una cosa que después se volvió como un ritual, como una cuestión mística. Sí nos llevaba a un estado de calma, tranquilidad, y luego se hacía la reflexión hacia el contacto con los niños, cómo transmitíamos ruido, neurosis, ansiedades, deseos, todo lo que se le va a la guía cuando se proyecta en el niño, cómo la educación no era frontal, era realmente muy de lado, muy de observador, muy intervenir nada más cuando fuera necesario, o sea, entonces salíamos de ahí casi volando, ¿verdad? Ya como si nos pies en el suelo, ya íbamos, sí, con una mística, ¿no? La señora era muy fuerte mentalmente con su cuerpo contrahecho, digamos, porque sí estaba pues con su cadera y para levantarla y tardaba y en fin, me tocó alguna vez ayudarla a levantarse de la cama lento y todo, pero era como, o sea, en el tiempo presente, en el ritual, no cualquiera podía entrar a su recámara a ayudarla a levantarse porque no iban a vestirla así y a que saliera corriendo a trabajar, no, todo en su momento, todo a su paso, todo a su calma de ella. Entonces, había gente que decía, ay, es desesperante, ¿verdad? No, pues no entres, si vas así no entres, ¿no? Va a llamar a la persona que la va a ayudar realmente. Claro, Entonces, claro. ella era también como su termómetro. ¿Qué tanto aguantas este ritmo lento que llevo? Y para conocer qué tanto haces con los niños, ¿eh? Sí. Era un poquito la prueba. ¿Cuántos años duró entonces ella trabajando toda su vida entregada? Mira, no recuerdo mucho fechas, pero ella llega a través de, me platicó una anécdota, ¿verdad? De que ella se iba a salir de Europa y entonces en el globo terráqueo le dio vueltas y que con el dedo puso donde cayera, ahí iba a ir un poco al azar y que le tocó América. Entonces dijo ella, pues lo más cercano es Estados Unidos, ¿verdad? Por su cultura holandesa y tal. Y que cuando llegó a Estados Unidos dijo, no, yo no puedo vivir en este país. No se le dio, y sin embargo tuvo muy buenas seguidoras y muy buen contacto con el Montessori de Estados Unidos y todo, pero ella iba a trabajar allá y regresó. Entonces, cuando llega a México con todo el ruido y con toda Algarabía. la algarabía, los papás que la recibieron y todo, cómo le fueron facilitando, como que se le dio el calor humano que quizá ella apreció muy bien y empezó su tarea de fundar Montessoris y de ayudar y de de ayudar a crear los Montessoris, a entrenar gente en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Torreón, y pues fue creando ya realmente lo que fue la escuela y luego se hicieron contratos con la SEP, les dieron un edificio rentado, no sé si rentado o prestado de la SEP,
en Canal de Miramontes, que fue donde yo fui, y fue donde ella ya se la jubilaron, y entonces ella formó la institución, digamos, ¿no? Qué bueno. Pero tuvo creo que 2 o 3 choferes que se iban muriendo, ¿eh? Y ella seguía. Y también le conocí al menos a 2 personas que la atendieron en su casa, y me decía, es que si el trabajo es duro, me decía, se mueren antes que yo. Pues sí, el trabajo era Pues duro, sí. 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 Entonces tenía un coche, no sé si era de ella o se lo facilitaron, y en ese coche se echaba los trayectos desde la Ciudad de México a Chihuahua, a dar los talleres de papás, a los cursos. No, 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 era una mujer de un empuje, de un trabajo con todo y su cuestión física, ¿verdad? Pero mentalmente era Con de mucha un luz, muy, poder muy lúcida. muy lúcida, y luego hacía sus respiraciones, me consta, ¿verdad? Porque ya que ella cerraba la puerta, ya era su descanso, yo ya no pasaba, ya estaba ella, la dejaba yo acostada en su cama aquí en mi casa, ¿verdad? Y pues si algo se le ofrecía, le dejé una campanita por si algo, imagínate yo arriba con niños y todo, pues ya no oía yo que si le pasaba algo, si llegara a tropezarse o algo, ¿verdad? Entonces una campanita o algo. Y alguna vez tenía un pie inflamado, muy inflamado, y me dijo, solamente tráeme en una palangana con agua caliente y después le echamos agua fría y este pie va a amanecer bien, ¿no? Pues ahí le llevé su agua caliente y luego su agua fría y el pie le amaneció muy... Ah, y Claro, dijo, y ya, y me dejas y voy a hacer mis respiraciones. claro. Para mí, en ese momento, aquí me dejas con mi pie inflamado y voy a hacer mis respiraciones y voy a amanecer bien, fue como Chihuahua, esta señora puede, o sea, no esta señora, es que sí se puede tener este control interno y no entregarse al dolor, ¿verdad? O al padecimiento y mañana no voy porque ya estoy viejita y tengo mi piecito hinchado. No, se levantó y vámonos a lo que sigue, ¿no? Claro, O claro. sea, Bueno, fue una mujer, te digo, a mí me tocó verla de niña y luego me tocó, fue mi sinodal cuando estaba presentando mi examen de comunidad infantil. Dios mío, y ya ves que su libro que estuvo hablando mucho los últimos años de su vida acerca de lo que era adaptarse y ajustarse. Que era como, ajá, hacía mucho, bueno, en su libro habla acerca de esto, habla acerca de imaginación, fantasía. eh, Muy lúcida, muy lúcida. Siento que pudo haber escrito más libros y que su aportación pudo llegar más allá de la gente, toda la pues gente que... yo creo que sí dejó muy, muy buena cantidad de discípulos de ella, aquí en México y en otros lugares también, ¿no? Y ella decía que ese era como su legado, que lo que la gente había aprendido de ella y que lo que era una persona que podías decir que tenía un gran autoconocimiento, una gran calma para revisarse a sí misma y para ejercer su función de educadora desde lo más profundo de su ser. Entonces, Entonces, Gloria, ¿tú crees que como guías Montessori necesitamos ir allá al autoconocimiento? ¿Tendría que ser como ay, definitivamente? Lili, o sea, bueno, aquí te lo voy a reencuadrar, ¿verdad? Montessori, claro que la doctora Montessori fue una gran revolucionaria y para que su legado intelectual de cómo poder enseñar a los niños y los materiales y todo lo que ella descubrió, que fue fantástico, hacia la pedagogía, hacia cómo ayudar a los niños a una cosa muy importante, enséñamelo a hacer por mí mismo, ¿no? Enséñame a conocerme a mí mismo también, ¿no? Entonces, la doctora Montessori deja este legado y para que, digamos, que no se pierda, hace lo de la Asociación Montessori Internacional, ¿no? Y que se vuelve como una institución que ofrece una educación diferente o especial, inclusiva, muy avanzada, de difícil entrenamiento, difícil entre comillas, pero un entrenamiento especial, o sea, no cualquier maestra egresada de una escuela tradicional puede llegar a ser guía Montessori si no atraviesa una iniciación y un entender de qué va el asunto, ¿verdad? Entonces, eh, pero que se puede quedar, y esto lo hemos platicado ya antes, Sí, se sí, puede sí. quedar
bueno, entonces si no perteneces a la Asociación Montessori Internacional, no eres Montessori, o Montessori es un apellido que va a marcar un estilo de educación y si no cumples con todo aquello, ya no eres Montessori, ya no te educaste, o cómo. Entonces, quizá las fronteras de lo que es educación, claro que va más allá de la aportación de la doctora Montessori, que fue una gran aportación, pero los tiempos van cambiando y la mente humana requiere, ahora es mucho más complejo, te digo que entre más información se vuelve uno más complejo, pues requiere uno tener más referentes y definitivamente la educación hacia donde apunta es al conocimiento, a los griegos, ¿verdad? Conócete a ti mismo, Exacto. ¿no? Es el En tu principio. medio, Volvemos al principio. volvimos a la base y también, pues si te vas todavía un poquito más para atrás, te vas a los Vedas y te vas al yoga, que es de 5.000 años atrás, y es eso, el conocimiento, todo se trata de conocerte a ti mismo. Si puedes conocerte a ti mismo, pues ya conoces el universo, ¿no? Entonces, cómo en un mundo tan agitado, tan cambiante, tan demandante, hay espacio para conocerse a uno a sí mismo. Y creo que todos estos entrenamientos que hizo la señora Hanra, de mantenernos ahí sentados media hora, así como todos, a qué horas va a empezar, a qué horas va a hablar, y hasta que te relajas y empiezas a decir, bueno, si no habla, no importa. O sea, que tanto ya, ¿no? Atraviesas como de esta ansiedad de información y de estar acá, a decir, ok, todo está bien. Ahora me Todo toca está a bien. mí respirar, ahora me toca a mí asentarme, ahora me toca a mí entender cuál es mi posición en el grupo, en la familia, en la educación, en el universo, ¿no? Y no es tan demandante, es más fácil y más deleite de lo que uno se imagina, ¿no? Porque uno está hacia afuera, pero si ya vas hacia adentro, pues se vuelve otra dimensión, estás en otra dimensión del ser, ya no estás en la información, en el conocimiento, sino en la sabiduría. Hace poco descubrí esto, es una de las lecciones con mis nietas, ¿verdad? Ellas están en la plena iluminación, no porque sean mis nietas, pero es una edad en donde la hojita, la hormiga, el rayito de sol, el cómo se mueven las hojas con el aire, es motivo de gran sorpresa, de asombro, ¿no? Están realmente absorbiendo cómo es el mundo. Todo les llama la atención, todo les interesa, no en la multiplicidad, sino en cómo sucede, En la en qué es esto, simplicidad. en la simplicidad, en meterse debajo de la mesa y es la casita, en todo es un constante estar alertas y amanecen, que son unos pajaritos, ¿verdad? Porque amanecen con la luz del sol, me encanta porque no las despierta un despertador, les despierta el sol y se duermen cuando cae el sol. Bueno, los papás tienen a las niñas en el Montessori, también han seguido como estos ritmos del sol y por eso te digo que les dejan entrar un poquito más tarde y van más calmadas y tal. Y tienen esta vocación en este Montessori también de darles meditación entre comillas, pero de hacer espacios de silencio, ¿sí? Entonces me doy cuenta de que sí, los niños traen esa iluminación, nacen o iluminándose, ¿verdad? Y vienen a iluminar el mundo. Porque Vienen a iluminarnos. si te conectas con ellos, pues te reeditas. Yo a los 65 años me estoy reeditando en esta infancia, en esta primera infancia, y digo, qué maravilloso es el mundo, no lo vemos, pasamos de largo frente a un árbol, pero un árbol es un árbol. ¿Cómo Claro. pasa uno? Te abre la sensibilidad, ¿verdad? Y después viene esta etapa de adolescencia, en donde ya te van cayendo más responsabilidades y ya donde tú estás buscando tu lugar como tener tu poder y tu personalidad y tu ego y así, ¿no? Y entonces es la edad en donde planteas los problemas filosóficos y los problemas filosóficos profundos. Está joven el muchachillo de 13, 14 años, pero se está dando cuenta de la existencia. Llegan a tocar algunas inteligencias muy altas y no hay que tener miedo de eso. Hay adolescentes que llegan a tocar la posibilidad del suicidio. Y la posibilidad del suicidio es un gran nivel de inteligencia, porque entonces el chavo se está dando cuenta
que él puede tener poder sobre su propia vida, aunque sea a través de la muerte Así es. provocada. Pero cuando hay este descubrimiento, la mente filosófica se abre al sentido de la existencia y vienen las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué existe el hombre? ¿Por qué existe la humanidad? ¿Por qué existe el mundo? Ya no el planeta Tierra, sino el mundo. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces son las grandes preguntas filosóficas. Claro. Pero claro que el chavo no tiene esa edad, la inteligencia para agarrarse a un Heidegger y a un, no, pues no, ¿verdad? ¿Cómo le vas a dar esas lecturas? No, Exacto. ¿verdad? Pero es filosófica su mente. Entonces, bueno, viene la edad de la vocación ya, de la profesión y todo esto, ¿y qué va a pasar? Pues se va a preocupar de cómo le va a hacer para comer, cómo le va a hacer para hacerse de un carro, cómo le va a hacer para mantener a una familia, entonces viene en la juventud pues la edad económica, que lleva muchos años, mucho esfuerzo, mucha inteligencia también y pues mucho desapego de tus primeras etapas de iluminación y de filosofía, ¿verdad? No te puedes quedar mirando las hojitas ni preguntándote cómo llegó a existir el universo, no, tienes que ver cómo vas a trabajar y de qué vas a trabajar y para qué eres bueno y a pedalearle a la bicicleta para no caerte, ¿verdad? Porque los papás no te van a mantener toda la vida, como dijo la señora de la plática pasada. Pues sí, mijito, ya no tienes trabajo y felicidades, ya quieres ser un hombre libre, pero yo no te voy a mantener, ahora hazle como puedas, ¿verdad? Entonces, pues, claro, ¿no? Llega el momento en que pues mucha filosofía y mucha iluminación no te van a dar de comer y entonces búscale. Y bueno, ya después viene digamos, una etapa de madurez, de ya quizá un poquito adulto mayor, y te vuelve la filosofía, ¿no? Ya quizá, ya no te vas a preocupar tanto de que ya estás más jubiladito, ya tienes más con qué echarte tus pensamientos más profundos y vuelves a la filosofía, y si Dios te da permiso, vuelves a la iluminación, ¿no? Ya como graduándote de la vida, y como decía Sócrates, Regresando al pues principio. regresando al principio. Cuando Sócrates ya toma la cicuta, tú te sabes todas estas historias que revisamos cuando los entrenamientos, ¿verdad? Porque los diálogos socráticos son tan formativos, pero la apología de Sócrates, ¿verdad? ¿Por qué lo acusan y todo? Y ya cuando se va a morir Sócrates le dan la cicuta y le dicen, le encomienda él a un discípulo, le dice, ve y sacrifícale un gallo a Esculapio, el dios de la salud, porque ya estoy sanando de la vida, ¿no? Entonces, lo que hay más adelante no puede ser malo para un hombre justo, lo que sea. Si ha sido justo en la vida, lo que sigue ha de ser bueno. Claro. Pues, Bueno, entonces, si eso es, eso es. Eso es, entonces, bueno, pues Montessori es una etapa de infancia, de adolescencia, que hay una formación intelectual, pero que no se pierda este conocimiento, o sea, este sentido del autoconocimiento y de que en la trayectoria de la humanidad, pues la educación ha sido, hay para dónde extenderse muy amplio y hay mucho donde leer y donde los niños Montessori tienen eso, ¿eh? Bueno, eso sí me consta, que como son abiertos, también a todo le investigan y todo aprenden por sí mismos y traen otro chip, ¿no? Del tradicional que es de frente y entonces es nada más como un archivo que va jalando información. El Montessori como que se abre más, ¿no? Este autoconocimiento o esta necesidad de autoconocerse, pues tú lo sabes, Lili, es un contagio. Exacto. Es un virus, es un virus, es un contagio, es una necesidad de tener buenos contactos con gente que te forma, que te mentorea, que te da y que empiezan siendo quizá los papás, los abuelos. Hay abuelos muy buenos, ¿eh? Y quiero mencionar que en la India, por ejemplo, es muy tradicional que los abuelos inician a los nietos, porque los hijos están encargados de las empresas o de que coma toda la familia. Entonces, los abuelos son los que inician a los hijos, a los nietitos, en su tradición hindú.
y en su yoga y en su filosofía, ¿no? No son los padres que están encargados de lo económico o del mundo, sino los que ya van en la trascendencia, los que están iniciando a los niños. Y es un buen modelo, a mí me gusta mucho, ¿no? Ese modelo donde los viejos tienen su lugar en la trascendencia con Claro. los niños. Gloria, entonces, si tuvieras que decirle a alguien, a una guía o a un papá que te esté escuchando acerca de Montessori, hablando de esta parte del autoconocimiento o del autoeducarnos, autoconocernos, ¿qué le dirías respecto? Hay mucha gente todavía teniendo miedo a que sus hijos vayan a Montessori o teniendo miedo a qué elección tomar, ¿no? Como ¿qué puedo hacer como papá? ¿Qué puedo hacer como mamá? A veces hay gente que se echa para adelante y luego para atrás, ¿no? O que se llenan de incertidumbre, yo creo, ¿no? O sea, ¿qué le dirías desde esta parte que venimos como, me encantó como esta línea que hiciste del tiempo de la iluminación, de la parte de la adolescencia, de las preguntas, de la filosofía y luego llegar a la parte adulta, ¿no? Donde ya tenemos que ir a lo práctico, al sostenerme y cómo volvemos a regresar y cumplir este ciclo. Pero, Sí. ¿qué le puedes decir a esta gente? Mira, yo creo que la gran aportación de Montessori es que libera al niño desde muy temprano de la obediencia, ¿no? Entonces, el niño está en un espacio seguro de libertad para enfrentar a sus propios sentidos, porque todo el material es sensorial y de práctica, ¿verdad? Entonces, libera de estar siguiendo a alguien y entonces puede seguirse más a sí mismos, ¿no? Eso, el Montessori es un tesoro, que creo que cuando me preguntan de mi vida loca, pues mis abuelos me dieron chance de eso, ¿ves? Porque yo no voy a la escuela, pues no vaya a la escuela, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema, no? Entonces yo tenía yo también que buscar qué hacer dentro de la casa. Y entonces jugaba con frasquitos y hacía yo mis juegos y tal, y no pasaba nada. Tenía yo, pero cuando yo iba a la escuela, al kinder, pues tenía yo que ahora era la hora de la plastilina, pues la plastilina, ¿verdad? Y si yo no quería hacer plastilina, y si yo no quería, era yo caprichosilla, ¿no? Todos los niños tienen sus caprichos, pero digamos que abrirle el espacio a los niños a que se sigan a sí mismos, no es hacer los niños eh, impositivos o groseros, no, es darles oportunidad de estar con ellos mismos. Y si se les va restando, porque siempre tienen que obedecer y sacar el cuaderno cuando la maestra dice y cuando, entonces al niño se le va apretando, constriñendo, se le va moldeando a ser no el que es, sino el que quieren que sea. Exacto. Y yo creo que ese es uno de Ay, los Lili, ay, peligros. Lili, ay, Lili. Sí, 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 sí. sí, ¿no? Entonces, bueno, que la educación te va a moldear, la educación te va a meter en lo que decía la señora Hanra, a ajustarte. ¿Por qué? Porque pues ante el adulto que es poderoso, pues vas a sentir que pues, le tienes miedo y te tienes que alinear, ¿verdad? Pero cuando tienes todo el espacio y no pasa nada y tienes la oportunidad de ser tú mismo, pues te la llevas más fácil, la vida Claro. es de otro color, ¿no? No estás bajo la supervisión del adulto y el poder del adulto. Y los niños tienen esta capacidad de estar, ¿por qué no? ¿Sí? Y una de las cosas que veo en la actualidad con los papás nuevos es que están tan rodeados de información, o sea, o sea, ponen una pregunta y les aparecen 50,000 respuestas en Google, ¿no? Sí. O 50,000 métodos de aplicar disciplina, 50,000 métodos para que coman, para dormir, o sea, están rodeados de tanto que una de las habilidades que tienen que tener sí o sí es saber filtrar la información, ¿no? Es saber, como tener la inteligencia pero yo siento que más allá de la información es la intuición y volver a conectarse con la parte como natural, de empezar a volver a escucharnos, ¿no? Y dejar de escuchar tantas voces y y entrar a tantos sitios, porque de repente se pueden perder. Mira, yo tuve una mamá hace como 4 años que
cada 15 días practicaba un nuevo método de poner disciplina porque leía un nuevo libro. Entonces lo practicaba una semana, al medio que le funcionaba, lo establecía, un mes lo cambiaba y al otro mes lo cambiaba. Y mira que los chicos iban dando tumbos para un lado y para otro. Y además iba a consultarnos a nosotros a cada rato. ¿Cómo ves? ¿Estás notando cambios? ¿Crees que está bueno? Sigo buscando, ¿no? ¿Y cuánta Sí. gente no está así? Fíjate que una de las cosas que a mí en uno de los talleres del Montessori, de la señora Conrad también, fue, no, miento, este fue de René de Montessori, un taller con ella que tomé en México. Y René de Montessori decía que el silencio no es el punto de partida, es el punto de llegada. ¿Sí te acuerdas de eso o no? A mí Sí, me tocó entonces Renil de Montessori también. Tengo también un te diploma tocó. por allá, sí. Sí, y entonces que cuando entra, y eso me dio mucha luz porque uno quiere llegar y que el salón esté, y los niños ya estén sentados y todo el salón sacudido y todos los materiales ordenados y organizados y todo. Y eso no sucede. O sea, eso lo vas a construir con los niños. Hacia allá vas a ir. Y es un Sí proceso. sí les presentas un ambiente bonito, un ambiente alegre, pero no querrás que aquello sea un museo. Aquello es un cuarto de trabajo, un ambiente de trabajo. Y cuando llega el momento del silencio es porque los niños, porque esa armonía llegó, ¿no? Entonces no se impone la armonía, no se impone el orden, ni en las familias se impone el orden. Se llega a momentos buenos de felicidad, de silencio, pero son sorbos, hay que tomarlos Y pronto, disfrutarlos. y Y disfrutarlos, disfrutarlos. y disfrutarlos, Porque la vida es cambio y es debemos de dejar cambio. claro, y debemos dejar de perseguir de manera esquizofrénica el El orden y la sí, la disciplina. obsesión de estar tratando de controlar todo y a todos y la forma y que escriba rápido y que sume y que reste y que él llévalo al inglés. No, o sea, déjenlos estar, jugar, déjenlos ser niños, ¿no? Y Sí, tú sí. quédate en silencio un rato, ¿no? Sí, Tranquilízate un momento. sí, sí, esas mamás necesitan más silencio, más estar con ellas mismas y dejar que le tumben la casa a la señora. No le va a Sí, pasar nada. Y si no sacudió, tampoco va a pasar nada. Aquí Torreón, que es un polvero, ¿verdad? Tampoco va a pasar nada. Estos momentos, la felicidad es a sorbos. Si se te pasa el momento, se te pasó el momento, ya te queda nomás la neurosis, ¿sí? Entonces, todo lo que trabajaste y no te tomaste lo bueno, ¿cómo? ¿Cómo, no? Entonces, calma, calma, calma. Y esto de que las personas tengamos tanta ansiedad y tanta... Yo pasé porque también quería yo saberlo todo, conocerlo todo, leer todos los libros, pero llega el momento en que uno se da cuenta de que cuánta energía se me fue en estar queriendo tratar y no llegaba, claro, ¿no? Entonces, ya, llega, listo. punto. Gloria, pues llegamos al final de la entrevista, aunque Ya no lo llegamos. creas, ya llegamos. Se fue, Ay, se fue ya rapidísimo. se nos fue. Te Sí. agradezco muchísimo tu presencia, tu participación, el haber venido aquí. He disfrutado muchísimo la plática. Te voy a invitar al siguiente porque ahora quiero que nos cuentes de Irena. ¿Te acuerdas, Irena la Ay, otra polaca? mentora, Y y otra que me el descubrió muchas curso que cosas. nos dio de cómo llevó Montessori con los niños indígenas. Eso va a ser para el siguiente foro. Maravilloso, Ya maravilloso, ves. sí. Bueno, ¿cuántas experiencias, Lili? Te quiero mucho. Yo Y también, saludos a Gloria todas, querida. que sigan en Montessori echándole ganas. Bye bye. Bye, Gloria. Hasta luego. Hasta luego.